haces, Andrés? Perdóname, estoy con la cabeza en otro lado por lo mi viejo. Pensé que era el mismo link. Ahí busqué el email y te lo acabo de enviar. Te lo acabo de enviar y ahí está el número de hospedador, incluso que es ese que te pasé. Anfitrión Entra a través fatal. del email tuyo y ahí vas a poder entrar seguro. ¿Entró? No sé, mi amor. Entró el audio. Así está. Hola. Ahí, perdonen la demora porque me había confundido yo de link. Pensé que era el mismo link que estaban utilizando. Ahí el doctor Cairo ya les va a dar la clase. Ya arrancamos. Yo necesito una computadora tan terrible. Ahí voy. Hola chicos, ¿me están escuchando? Hola, profe. Sí. Hola, ¿cómo les va chicas? ¿Qué tal? Hola, me dan un instante más porque tuve que cambiar de compu, un quilombo bárbaro. Aguántenme un segundito. Bueno. Sí, no hay drama. Bueno.
Mil perdones, chicas. Disculpen. No, no hay problema, Doc. ¿Cómo anda? No tuve problemas con el link, no sé qué pasó, un desastre. Ya la otra vez en una clase que di a los alumnos de medicina me pasó algo parecido, cambié de computadora y lo resolví, pero ahora ni siquiera cambiando de computadora lo pude resolver. Sí, bueno, en realidad ahora vamos a hablar de las arritmias ventriculares. En realidad las arritmias ventriculares, bueno, son un tema importante y además un tema bastante ríspido. Ven mi pantalla, ¿no? Sí, profe. En realidad vamos a empezar por lo básico, es decir, ¿qué saben de taquicardias ventriculares? A ver qué saben. ¿Qué es una taquicardia de más de 100 latidos por minuto, que tiene QRS ancho, que viene de Muy los bien. ventrículos? Está bien. Bueno, básicamente digamos, en la denominación electrocardiográfica, las taquicardias, y se define por taquicardia aquello que tiene más de 100 latidos por minuto. Ventriculares, como el nombre lo dice, son aquellas que vienen de los ventrículos. En contraposición al antiguo término taquicardias supraventriculares, que se refiere a todas las que vienen de aurículas y del nódulo AB, porque las supraventriculares en realidad no son solo auriculares, sino que son la reentrada nodal, las taquicardias supraventriculares por vías accesorias. Es decir, las supraventriculares abarca algo más que aurícula, digamos. Y en realidad la medicina antigua a eso más o menos lo sabía, a pesar de desconocer algunos de los mecanismos, y llamaban ventriculares a aquellas que venían de los ventrículos y supraventriculares a aquellas que venían de los otros sitios, digamos, sin especificar aurícula, nódulo AB, reentrada o lo que sea. Entonces, básicamente las taquicardias ventriculares son aquellas que vienen de los ventrículos, pueden originarse en cualquiera de los dos ventrículos, como acá bien lo dice, pueden ocurrir en pacientes con enfermedad cardíaca estructural o en pacientes con corazones sanos. A veces la vemos como parte de lo que se llaman canalopatías, es decir, trastornos genéticos habitualmente, que son, digamos, que no provocan anormalidades anatómicas visibles, pero que sí dan anormalidades funcionales, como el síndrome de Brugada, el síndrome del QT largo. Y bueno, se pueden presentar de cualquier forma, es decir, a veces las encontramos por casualidad, a veces la taquicardia provoca síntomas muy importantes, pueden provocar mareos, desmayos, principalmente desmayos. De hecho, un paciente que ha tenido cardiopatía isquémica, que tiene infartos grandes previos, cuando nosotros, digamos, un síntoma muy preocupante es la aparición de síncope. Es decir, si tienen pérdidas de conocimiento, muchas veces terminamos investigándoles si no tienen taquicardias ventriculares, porque digamos, la taquicardia ventricular que ocurre en los pacientes con cardiopatía isquémica, bueno, habitualmente se origina en el sustrato, como ya vamos a ver, digamos, de cicatrices que tiene digamos, que tiene el corazón infartado, ¿sí? Volviendo a lo básico, y muy rápido, los tres mecanismos básicos de arritmia son estos tres que ven en pantalla. El automatismo anormal, la actividad gatillada o desencadenada. No me quiero meter en ningún berenjenal en esto, pero esto es algo que ustedes tienen que saber. ¿Sabían algo sobre los mecanismos de arritmia? Sí, algo nos dio el profe Alejandro. Bien, perfecto. Digamos, básicamente, en el corazón hay arritmias que son por focos automáticos que aceleran su frecuencia. Entonces, por ejemplo, hay algunas taquicardias auriculares que son así, es decir, son focos eléctricos
que se aceleran y toman comando de la actividad del corazón, y lo hacen porque tienen más automatismo que el nódulo sinusal, entonces ganan. Esos focos pueden estar en aurículas, en las venas pulmonares, pueden estar en el nódulo AB, pueden estar en los ventrículos a veces, es decir, hay arritmias automáticas en prácticamente todos los sitios anatómicos del corazón. Y de acuerdo a donde estén, nos la vamos a llamar de una forma u otra, ¿sí? Hay algunas arritmias que son por lo que se llama actividad gatillada, que prácticamente hay un solo modelo de ese tipo de arritmias, que son, digamos, la famosa torcida de puntas, que es una taquicardia ventricular polimorfa. Es un mecanismo muy complejo, bastante referido al potencial de acción, a la parte celular básica de la electrofisiología. Y el mecanismo más común es la reentrada, que muchas veces es la responsable de tanto arritmias benignas como las taquicardias supraventriculares por reentrada, es decir, la reentrada nodal, la reentrada AB utilizando una vía accesoria, el aleteo auriculares por reentrada, por ejemplo. Es decir, un montón de arritmias, entre comillas, benignas, y también arritmias peligrosas como pueden ser las taquicardias ventriculares que hay digamos, en pacientes chagásicos o en pacientes con infartos previos, ¿sí? Es decir, puede pasar eso. Esto, bueno, no lo voy a poner, es muy importante. En los focos de automatismo anormal, en realidad, no sé si ustedes han visto algo sobre los potenciales de acción, pero el potencial de acción es lo que rige la actividad eléctrica de cada célula individual y tiene digamos, una serie de fases, y la fase 4 es la que rige el automatismo. Pero bueno, eso es lo que les conté recién. La actividad gatillada me parece que la vamos a pasar por alto un poco porque es parte de es muy engorroso el mecanismo molecular básico que tiene. Y esto es un modelo de lo, digamos, grosero de lo que son las reentradas entre las zonas de cicatriz de infarto. Es decir, yo tengo en mi ventrículo zonas necróticas que me provocó el infarto que tuve, y entre las zonas necróticas el tejidito sano que queda, que conduce más lento, genera un cortocircuito que puede hacer que mi corazón se acelere. Entonces, entre las zonas de cicatriz hay zonas de conducción lenta. Pertenece a una época en la cual se hablaba muchísimo. Hay distintas formas de conocer, o es por reentrada, es decir, por un cortocircuito. Las arritmias focales, esto es una imagen de una ablación con sistema de mapeo de una arritmia que venía del ventrículo derecho, esta es la arteria pulmonar. Y acá nos muestra de dónde proviene el foco de la arritmia, ¿sí? Eso es algo que lo vemos bastante comúnmente, digamos. Arritmias que provienen de foco. Nosotros, por ejemplo, es una imagen y se disemina o se propaga el foco que provoca la arritmia. Pero estos son ejemplos de arritmias focales, pero no precisamente de arritmias ventriculares. Esto es un ejemplo de una reentrada que es el aleteo auricular, es decir, el circuito. Estos son distintos tiempos de activación. Entonces, nosotros con esto sabemos que el foco gira en el sentido antihorario, digamos, un aleteo auricular antihorario. Si vamos a la clasificación de las taquicardias ventriculares, pueden ser idiopáticas, es decir, aquel que, digamos, elegante, que se refiere a no tenemos la menor idea por qué ocurre, ¿sí? Es decir, en medicina cuando hablas de algo idiopático es no sé por qué ocurre, digamos. Esa es un poco la interpretación de la compleja palabra idiopática. Pero la realidad es esa, que no sabemos por qué ocurren y en realidad sabemos que son benignas. Pero las arritmias que ocurren en cardiopatías estructurales, como cardiopatía isquémica, enfermedad
que provocan cicatriz, pero que no son de etiología isquémica, que ahí está el Chagas, por ejemplo. Miocardiopatías dilatadas, displasia de ventrículo derecho, miocardiopatía hipertrófica. Hay distintos mecanismos de arritmias ventriculares complejas que tienen su relevancia porque son peligrosas para la vida. Y después lo que se llaman, lo que les conté antes, las canalopatías. El QT largo, QT corto, que yo nunca vi uno, y el Brugada. Como les dije, las arritmias estas pueden provocar palpitaciones, falta de aire, dolor de pecho, y sobre todo mareo, síncope, y a veces tenemos la mala suerte que el paciente se colapsa en su casa y la ambulancia llega y lo encuentra con taquicardia ventricular, y eso es lo que hoy llamamos muerte súbita, reanimada en ese caso, que tiene una alta mortalidad. Es decir, los pacientes que se colapsan en su casa. Hubo un estudio importante que se hizo hace muchos años en Seattle que mostró que la sobrevida que tenía el paro cardíaco digamos, no reanimado adecuadamente era 2%. Y ese estudio demostró que, en realidad fue un estudio que se hizo después de educar a la población en reanimación cardiopulmonar básica. Y se vio a lo largo de como 5 años de educación continua de la gente en los colegios, en los lugares de trabajo. Hicieron una campaña brutal en Seattle para hacer que todo el mundo supiera reanimación cardiopulmonar. Y con eso subieron la sobrevida del paro cardíaco de 2%, sobrevida entero, digamos. Es decir, no se muere en el 98%, se muere en el 70 y pico por ciento, pero solo el 2% vuelve a estar como era antes. Solo el 2% se salvaba y volvía a estar funcionalmente bien, digamos. Es decir, que no sufría daño cerebral por la reanimación. Y este estudio subió 15%. Es decir, subieron del 2 al 15% el paro reanimado exitoso, digamos, solo con entrenar a la población general. ¿Cuáles son los determinantes de la tolerancia de una taquicardia? Es decir, si la longitud de ciclo es corta, es decir, si la taquicardia es muy rápida y la toleras menos. Si el corazón en el que ocurre es un corazón severamente enfermo, si tiene fracción de eyección baja, y si es viejo, obviamente va a ser mucho menos tolerada. El diagnóstico se hace por el electro, a veces lo vemos en la telemetría en una terapia, a veces lo vemos en Holter, a veces tenemos que hacer algo más importante como poner un registrador de eventos o un Holter implantable, y a veces los detectamos con los marcapasos que ya tenemos instalados. Es decir, a veces en un paciente que tiene un marcapaso le detectamos una TB porque tienen registro diagnóstico de memoria. Y también en el estudio electrofisiológico. Si vemos una taquicardia de QRS ancho, el 80% son taquicardias ventriculares. El otro 20% son las otras taquicardias que pueden en alguna circunstancia tener QRS ancho, que son la taquisupra con aberrancia, es decir, te haces una reentrada nodal y de golpe te hace un bloqueo de rama funcional, entonces vas a tener una taquicardia de QRS ancho. ¿Se entiende, chicas, no? Sí, profe. ¿Se va entendiendo? Espero que sí. Muy bien. Pueden tener una taquicardia supraventricular preexcitada, porque la taquicardia antidrómica, por ejemplo, en el Wolff Parkinson White, tiene QRS ancho, es parecido a una TB. Puede pasar que un paciente tenga una taquicardia rápida provocada por marcapasos, eso también puede ocurrir. O que tengan un trastorno metabólico como el potasio alto en sangre, la hipercalemia, que eso puede digamos, causar un QRS bizarro, ancho, diferente, entonces eso puede hacer que el QRS esté ancho. Entonces, para enumerar, 80% de las taquicardias de QRS ancho son taquicardias ventriculares, el 20% restante se lo llevan esos otros mecanismos que vimos, que son las taquicardias supraventriculares con bloqueo de rama, con aberrancia, o las taquicardias antidrómicas, es decir, arritmias que no son de origen ventricular, pero que se ven parecidas al QRS ancho. Y habitualmente cuando hay QRS angosto es taquicardia supraventricular. Prácticamente no existen taquicardias ventriculares que, digamos que no existen taquicardias ventriculares que sean de QRS angosto.
Todas tienen más de 0,12 el QRS. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos una taquicardia de QRS ancho, pensemos en esto. Es decir, o es un ritmo supraventricular que tiene un bloqueo de rama, ¿sí? O es una taquicardia antidrómica por una vía accesoria, o es una taquicardia ventricular, ¿sí? Cuando el marcapaso, bueno, estos son ejemplos de distintas taquicardias ventriculares. Me dan un instante. Perdón, pero estoy para atrás. Tengo a mi suegro internado, lo interné anoche en el hospital con insuficiencia cardíaca y a la noche para colmo hizo fiebre, entonces dijimos, uy, no tendrá COVID. Entonces lo tuvimos, bueno, lo habían hisopado cuando ingresó y acá me está hablando la interna del piso para decirme que lo... Perdón. Lo están pasando al piso, lo están pasando de la terapia al piso, entonces me habla la médica del piso para preguntarme qué hace con una cosa. Sí, bueno, acá está como todo el espectro de las arritmias ventriculares que podemos ver. A su izquierda tienen lo que se llama taquicardia ventricular monomorfa, es decir, es una taquicardia regular, porque la longitud de ciclo entre latido y latido siempre es igual. Es regular, de QRS ancho, y todos los QRS son de morfología igual, digamos. Porque habitualmente estas son las que son por reentrada, es decir, una reentrada fija entre una zona de cicatriz, entonces el QRS en cada ciclo se inscribe de igual manera, es igual. La taquicardia ventricular polimorfa, por definición, tiene un sustrato, digamos, por definición tiene un sustrato dinámico, es decir, la taquicardia ventricular polimorfa es la que ustedes suelen ver cuando una persona está cursando un infarto agudo, que ahí lo que ocurre cuando la arteria se tapa y el miocardio sufre, empiezan a aparecer anormalidades de conducción que pueden generar reentradas completamente desorganizadas y eso da lugar a una arritmia que es polimorfa. ¿Sí? Es decir, que tiene morfologías variables de QRS. Fíjense cómo va cambiando acá todo el tiempo. Una que es muy fiera es lo que se llama aleteo o flutter ventricular. No todo el mundo habla de eso. Algunos le llaman taquicardia ventricular rápida, es decir, esto mismo pero acelerado. Pero la realidad es que cuando un paciente tiene esto, o esto, o esto, siempre está inconsciente. Es decir, Claro. un paciente con este ritmo habitualmente pierde el conocimiento. Son frecuencias superiores a 300 latidos por minuto. Te puede pasar con una taquicardia ventricular monomorfa que el paciente llegue caminando con un poco de falta de aire, un poco mareado, un poco de dolor de pecho, pero que esté andando todavía. Pero con estos otros ritmos, el paciente se colapsa en el acto. Especialmente con la fibrilación ventricular, que es la más desorganizada de todas las arritmias. Y lo que siempre se ve cuando ves fibrilación ventricular es que el electro se te empieza a poner chiquitito. Es decir, el ciclado es rápido, es completamente desorganizado y el electro se pone chiquito, es decir, los complejos QRS son chiquitos. Y mientras más pasa del paro cardíaco, digamos, más pasa el paciente con este ritmo, más chiquitos se te ponen los QRS. Es horrible y, bueno, la verdad que es una arritmia, es la antesala de la muerte, directamente. Yes. ¿Tienen alguna pregunta, chicas? Pregunten, charlemos, no me tengan a mí hablando solo, acá pregunten algo. No, que me reía porque justo, será que lo viví tan de cerca el tema de la fibrilación con mi papá que sí, claramente es la antesala de la muerte. Pero bueno. Mira vos, che, es realmente así. Sí. ¿Qué tuvo tu papi? ¿Qué fue?
Le dio un ACV isquémico. Ah, un ACV por una isquémico. fibrilación, sí. Ah, mira vos, pero por una fibrilación auricular, es decir, formó coágulo en la aurícula. Claro. Claro, Sí, pero sí, eso sí. es otra cosa, ¿eh? La fibrilación auricular, que es una arritmia de las aurículas, como el nombre lo dice, es una arritmia que hace, digamos que el gran riesgo que tiene es hacer que se formen coágulos en el corazón. Entonces, al formarse coágulos en el corazón, se te pueden liberar al cerebro y ocluirte una arteria. Eso es otra cosa grave, por supuesto, pero es diferente a la fibrilación ventricular. La fibrilación ventricular, si vos no tenés un desfibrilador ahí, no la sacás. Es decir, el paciente está completamente colapsado, no responde, no respira, no tiene pulso, está completamente mal. Cuando un paciente tiene una fibrilación ventricular, vos tenés que empezar a reanimarlo, hacer reanimación básica y hacer todo lo posible. ¿Vieron el video que le mostré del dron desfibrilador? Bueno, ese paciente seguramente tenía una fibrilación ventricular en la animación, ¿no? Es decir, son pacientes que están colapsados, sin respuesta, sin respiración. Entonces, vos tenés que ventilarlos, es decir, darles respiración boca a boca y masaje cardíaco hasta que llegue una ambulancia con un desfibrilador y los desfibrile. Cuando eso nos pasa en el hospital, hay un grupo de respuesta de emergencia en el hospital, que el código 01 se llama, que vos le pasas un radio, agarras el teléfono y hay unos numeritos que marcar, y eso le suena a las personas que están en el código de emergencia, que se llama, y ellos ya tienen todo organizado para ir a donde vos lo llames, y llegan con el desfibrilador a paletear al paciente, reanimarlo, canalizarlo. Es un grupo que incluye un anestesista, un médico clínico, internos del piso, hay enfermeros, hay de todos que están en ese grupo de gente que es el grupo de respuesta de emergencia, digamos. Así que eso es para el tratamiento de pacientes como estos. Nosotros en la sala de electrofisiología, a veces a pacientes que han tenido, porque a veces te pasa al revés, es decir, a veces la arritmia esta la sospechamos. Te pongo el ejemplo, un paciente de 70 años que hace 2 años tuvo un infarto enorme que lo dejó con un ventrículo en mal estado, digamos. Es decir, ese paciente nosotros ya sabemos que tiene una zona de cicatriz muy importante en la pared del ventrículo. Entonces, eso es el sustrato en el cual pueden ocurrir estos cortocircuitos, estas reentradas que provocan la taquicardia ventricular. Entonces, suponete ese paciente tiene una pérdida de conocimiento en la casa. Viene y te cuenta que estaba charlando con la mujer en la cocina y que de golpe no se acuerda más y se despertó en el suelo con toda la familia arriba y el perro lamiéndole la cara. ¿Entendés? Entonces, esa suele ser el relato. Se te apaga la luz directamente cuando tenés una arritmia de esas. Entonces, a ese paciente muchas veces nosotros lo internamos, le hacemos un estudio electrofisiológico y en condiciones controladas le inducimos la taquicardia ventricular o la fibrilación ventricular. Entonces nosotros con un catéter adentro ponemos extraestímulos, inducimos esa taquicardia y es increíble. Nosotros tenemos mucha experiencia en ver eso porque vos al paciente le inducís la taquicardia, nosotros la vemos en el electro y lo ves y están con los ojos abiertos y le decís cuente hasta 20 y empiezan 1, 2 y al 3 ya los ojitos para arriba y ya dejan de contar porque se pierden el conocimiento porque el corazón va tan rápido que no bombea la cabeza y pierden el conocimiento inmediatamente. Algunos aguantan increíblemente, algunos aguantan varios segundos, pero a nosotros nos conviene que se duerma porque lo tenemos que paletear, le tenemos que hacer cardioversión para sacarlo. Entonces, habitualmente los cardiovertimos cuando ya están inconscientes, después de unos segundos. Y bueno, a ese paciente le ponemos un desfibrilador, cosa que cuando tenga la próxima arritmia, el aparato la trate inmediatamente y no se muera en ese evento. Claro, en el caso
ahí me quedó una duda. En el caso de, digamos, de la diferenciación que hacemos de la FA con la FB, Sí. en el caso de la fibrilación ventricular, digamos, la cicatriz, digamos, queda en una parte del corazón, digamos, es como más directo. En el caso de la FA, al formarse un coágulo, digamos, en la parte de la aurícula, digamos, la cicatriz puede, o sea, no queda, digamos, en el corazón. Yo les voy a mostrar algo, espérenme. Déjenme que voy a mostrarles algo. Espérenme un poquito que les voy a sacar esto. Aguántenme. Perdón que nos salimos del tema, porque... No, que está perfecto y está bueno que hablemos de estas cosas porque yo tengo poca experiencia en dar clases a ustedes y es bueno que nos entendamos. Mira, vamos a dibujar un corazón. El corazón tiene dos aurículas. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, pero... Perdón que dibuje tan mal. Y dos ventrículos, ¿sí? Sí. Tracemos una línea. De acá vienen las arritmias ventriculares y de acá vienen las arritmias supraventriculares. De las supraventriculares, vos tenés las que son auriculares propiamente dicho, por ejemplo, una taquicardia auricular, que es un foco en la aurícula, un aleteo auricular, que es una reentrada en la aurícula derecha, ¿sí? Es decir, esas son propiamente auriculares. Y después tenés las reentradas, que pueden ser la reentrada nodal, que es, viste, ¿se acuerdan que había una taquicardia por reentrada nodal, que tenías una vía rápida y una vía lenta en el nódulo AB, y te daba una taquicardia de QRS angosto, ¿sí? O si no, la reentrada por una vía accesoria, es decir, vos tenés, hay un impulso que baja por el sistema normal, vuelve por una vía accesoria. Ese es otro tipo de reentrada, ¿sí? Es decir, ahí tenemos varios mecanismos de arritmia, la reentrada nodal y la reentrada AB. Se llama, qué mal que estoy dibujando. Estoy arritmiando para el miércoles el mouse. Entonces, básicamente, esas son las arritmias supraventriculares. El tema que nos junta hoy son las arritmias ventriculares, es decir, aquellas que vienen de los ventrículos. Y la confusión la tuvimos con el tema de la fibrilación auricular. Es decir, la fibrilación auricular, como el nombre lo dice, es una arritmia que viene de las aurículas. Y es una arritmia que en realidad no se sabe si es por reentrada, por foco automático, por las dos cosas, o por otros mecanismos que ya desconoceríamos. Pero la fibrilación auricular, ¿qué hace? El corazón, en vez de tener su contractilidad auricular y ventricular, es decir, eso que yo les dibujé, miren mis manos, aurícula, ventrículo. Eso hace el corazón en cada latido. ¿Por qué hace eso? Porque tiene un nódulo sinusal en el cual arranca el impulso eléctrico que contrae la aurícula, después el impulso pasa por el nódulo y llega al ventrículo. ¿Se entiende eso? Es decir, nódulo sinusal, sístole auricular. Nódulo AB, sístole ventricular. ¿Sí? Entonces, esta contractilidad que tienen aurículas y ventrículos es lo que hace que la sangre circule por el corazón y se bombee por todo el cuerpo. Cuando ustedes tienen una fibrilación auricular, las aurículas se contraen así. En vez de contraerse así, se contraen como una bolsa de gusanos. Es decir, no hay una circulación efectiva de sangre dentro de la aurícula. En otras palabras, hay como un remanso, hay como un remolino, hay una situación en la cual la sangre no pasa rápido por la aurícula, sino que se queda estancada un poco en la aurícula. Ese fenómeno, que hace que la sangre circule más lento, es lo que hace que a los pacientes con fibrilación auricular se le formen coágulos en las aurículas. Eso es algo que se conoce hace más de 20 años, y todavía hoy nos ocurre, desafortunadamente, que hay algunas fibrilaciones que las diagnosticamos después del ACV. A los que les descubrimos la fibrilación antes del ACV, que a los arritmólogos nos toca mucho eso, porque a veces la persona la siente a la fibrilación, siente que el corazón late rápido, digamos, fuera de eso la fibrilación no te produce más molestias.
Y entonces vos sentís que tu corazón late rápido, consulta al médico, te encuentra la fibrilación, y vos decís, bueno, a este le voy a dar anticoagulantes para que no forme coágulos. Por eso a los pacientes con fibrilación auricular les damos anticoagulantes, porque si no, cuando están con fibrilación, vean el dibujito, forman coagulitos dentro de la aurícula, y esos coagulitos dentro de la aurícula se van al ventrículo, del ventrículo se van a la aorta, de la aorta se van a las carótidas, de las carótidas se van a las arterias del cerebro. ¿Sí? Es más, hay gente que tiene embolias por fibrilación auricular que no son al cerebro. De golpe les empieza a doler un brazo y se les tapa la arteria del brazo. Y vos les tapas la arteria del brazo y andan perfecto. Lo que pasa en el cerebro es que los tejidos son mucho más nobles y el daño habitualmente es irreversible. Entonces, el ACV se paga caro, digamos, porque vos tenés digamos, o morís en el evento o quedás con una secuela. Algunos tienen la suerte de que no les pasa eso, porque el coágulo se disuelve rápido, entonces finalmente terminan teniendo, digamos, resolución completa, es decir, se recuperan perfecto, es decir, tienen lo que se llama una crisis isquémica cerebral transitoria, es decir, tiene una ACV, tiene una parálisis de una mitad del cuerpo, por ejemplo, pero a las pocas horas, porque el coágulo se disolvió, se mejoran y pueden hacer después una vida normal. Entonces esa gente vos los anticoagulas, le prevenís nuevos coágulos y andan bien, digamos. Pero aún hoy nos sigue pasando que muchas fibrilaciones auriculares las detectamos después del ACV. Es decir, eso puede pasar. La fibrilación ventricular es otro cantar, porque viene de los ventrículos. Y ocurre en pacientes que habitualmente tienen corazones muy enfermos. ¿Sí? El paciente que tiene una fibrilación ventricular, como les dije, es un paciente que pierde el conocimiento, se colapsa, porque los ventrículos van a más de 300. ¿Sí? Como van a más de 300, nos termina colapsando porque no hay bombeo de sangre al cerebro, entonces la persona pierde el conocimiento. Si pasa 2 minutos, 3 minutos en fibrilación ventricular, 5 minutos, la posibilidad de que esa persona se recupere es más baja. ¿Por qué? Porque eso provoca un trastorno de irrigación a todo el cuerpo tan grave que si pasan más minutos, es como que te saquen en un tiempo más rápido, es como que te saquen de la heladera, digamos. Vos te conservas con la circulación. A vos te cortan la circulación y te empezás a podrir como si fuera cualquier alimento que lo sacas de la heladera varias horas, un día de 40 grados, y te empezás, digamos, se te empiezan a morir los tejidos, ¿entendés? Entonces nosotros dependemos de la circulación permanente. Entonces la persona que tiene una fibrilación ventricular, cuando la tiene, si no recibe reanimación cardiopulmonar básica en los primeros segundos, y si no llega una ambulancia para desfibrilarlo en los primeros 15 minutos, y habitualmente o se muere o tiene un daño neurológico gravísimo. Entonces son esos pacientes que los recibimos en la terapia y vos decís, sí, lo reanimaron media hora y lo desfibriló la ambulancia y vos sabés que se va a morir. Es decir, son pacientes que, salvo que sea un chico, niño pequeño, un hombre grande normalmente no se salva cuando ha estado reanimado un rato largo, digamos. Es decir, ahí el tiempo es oro. Es decir, por eso esto que les mostraba del video, vieron del dron que llevaba con el desfibrilador, porque el tiempo es oro. Es decir, si vos podés lograr revertir la arritmia en un par de minutos, como lo hacían con ese dron, es lo ideal. Es lo ideal. Para eso se crearon los desfibriladores externos, ¿viste? Que hay muchos lugares públicos que los tienen. En Estados Unidos los casinos, por ejemplo, están en todos lados. Y el personal de vigilancia de los casinos están entrenados para reanimación cardiopulmonar básica y para poner los desfibriladores rápidamente. Porque los yanquis vieron que la gente se le moría en los casinos, que era la peor combinación el casino, porque va la gente viciosa, habitualmente fumadores, borrachines, viejos, jubilados,
¿entendés? Y encima con la adrenalina del juego había un montón de paros cardíacos en los casinos, estaban hartos de sacar fiambres de los casinos, ¿viste? Entonces empezaron a hacer campañas para poner los desfibriladores. Así que, quieren que le voy a compartir la otra, aguántenme. ¿Tienen alguna duda, chicas? No, clarísimo, profe. Clarísimo, qué bárbaro. Gracias. Clarísimo. Bueno, entonces esperen que voy a agarrar dónde estaba la otra charla. Aguántenme. Ahí estamos. Entonces, como les dije recién, la taquicardia ventricular monomorfa tiene una morfología estable, única. La polimórfica tiene una morfología cambiante porque el sustrato es variable. ¿Se acuerdan? Era la que podía ocurrir en el contexto de un infarto agudo, por ejemplo. El flutter ventricular, que es una taquicardia ventricular rápida, más de 300 latidos por minuto. Y la fibrilación ventricular, que es esa despareja chiquitita, que es la más fea de todas. Hay algunas cosas que son importantes, pero esto no lo vamos a ver en detalle. Diagnosticar, mejor dicho, diferenciar una taquicardia ventricular de una taquicardia supraventricular con aberrancia, habitualmente es cosa de especialistas. Esta era una clase para especialistas, me parece que no va. Pero hay algo que sí ocurre cuando vos tenés una taquicardia ventricular y es un fenómeno que se conoce como disociación aurículo-ventricular. Ustedes tienen aurículas y ventrículos. La taquicardia arranca en ventrículos, se ponen rápido los ventrículos. Las aurículas, ¿qué harán mientras los ventrículos van rápido? ¿Qué se les ocurre que puede pasar con las aurículas? Es decir, si la taquicardia se inicia en los ventrículos, ¿qué hacen las aurículas? ¿Van al mismo ritmo que los ventrículos o van a un ritmo diferente que los ventrículos? ¿Qué pasará? Van a un ritmo diferente, hay una disincronía. Exactamente, eso se llama disociación aurículo-ventricular. ¿Por qué? Porque las aurículas tienen su propio automatismo originado en el nódulo sinusal. Entonces, la mayoría de las veces, las aurículas siguen al ritmo que venían teniendo. El tipo venía a 60 y de golpe tiene una taquicardia ventricular a 180, las aurículas van a salir a 60. Entonces, a veces eso lo ves en el electrocardiograma. Yo voy a tratar de mostrárselos. Hay otra cosa que pueden tener los electros de la taquicardia ventricular, que son los complejos de fusión o captura. Y hasta ahí vamos a llegar. El resto de los criterios no los vamos a ver. Voy a ver si los podemos mostrar. Este es un ejemplo de lo que es la disociación AB. Las flechas verdes indican las ondas P, contracciones auriculares. Los primeros dos latidos está sinusal. Y acá arranca una taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular se superpone con la P sinusal que venía parejita, ¿ven? Y acá se observa la taquicardia ventricular, es decir, la taquicardia de QRS ancho, pero cada tanto se ven, acá no se ve, pero se supone que está acá, y acá aparece de nuevo. Eso es lo que se llama disociación aurículo-ventricular o ventrículo-auricular. Los ventrículos van rápido y las aurículas siguen al mismo ritmo que estaban antes. ¿Sí? Ese es un criterio diagnóstico de TB. Es decir, si vos vas buscando, ves una taquicardia de QRS ancho, y no sabes si es taquicardia ventricular o si es una taquicardia supraventricular que tiene un bloqueo de rama. Si vos ves esto, si uno alcanza a ver esto, que es la disociación ventricular-auricular, tenemos la confirmación de que el ritmo es ventricular independiente de las aurículas. Entonces, eso te certifica que es una taquicardia ventricular. Y algo más difícil de ver son los complejos de captura y de fusión. Acá les debería hacer otro dibujito, así que vamos a hacer un corte de la imagen porque les voy a dar otro dibujito. Entonces, ¿cómo hago para borrar? A ver, borrar, ahí está. Todos los dibujos. Ustedes tienen, entonces, las aurículas. Esperen que no sé qué más usar porque no me anda ninguno de los mouse. Y los ventrículos, ¿sí? Entonces, corazón es así. El ritmo sinusal
pasa por el nódulo AB y por el sistema de conducción para activar los ventrículos. Entonces eso es lo que da lugar al electrocardiograma normal. Cuando ustedes tienen un ritmo ventricular, el ritmo ventricular, es decir, una taquicardia ventricular, ustedes van a tener una taquicardia de QRS ancho, ¿sí? Que va a tener QRS, supongamos que sea una taquicardia ventricular monomorfa y que los QRS me salgan todos iguales a mí. Bueno, tiene la taquicardia ventricular monomorfa, es decir, es un ritmo de origen ventricular, por eso es de QRS ancho, porque ¿por qué una taquicardia ventricular tiene QRS ancho? A ver, díganme por qué. Qué silencio, no las escucho. No Acá sé, hay- porque tiene más, porque el ventrículo tiene más, más fuerza, más, no sé. Si la fuerza por sinusal normal tiene QRS angosto. No tiene que ver con la fuerza del ventrículo. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con si usaste la autopista o la colectora. Ah, Es decir, el impulso normal, ¿qué es lo que le ocurre? Paga el peaje en el nódulo B y ahí se demora un poquito. ¿Sí? Pero después agarra la autopista y llega rápido a todos los lugares del ventrículo. Entonces, todas las células del corazón, de los ventrículos, se despolarizan en lo que dura un QRS normal. ¿Cuánto dura un QRS normal? hasta 0,11, 0,12 Claro, segundos. normalmente hasta 0,10 te diría. 0,10. 0,11 ya es un poco ancho, 0,12 ya es ancho. ¿Sí? Entonces, un QRS normal dura 80 milisegundos o 0,08. ¿Sí? Entonces, las personas que tienen un QRS normal, ¿por qué tienen QRS normal? Porque tiene la autopista en buen estado. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a un paciente que tiene un bloqueo de rama derecha, por ejemplo? Le falta una parte de la autopista. Entonces, el impulso eléctrico tiene que viajar por la colectora para terminar de despolarizar el ventrículo derecho. Entonces, eso hace que demore un poquito más de tiempo. Por eso un bloqueo de rama derecha tiene 0,12, 0,13 del QRS. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando tenés un bloqueo de rama izquierda. Lo mismo pasa cuando tenés un ritmo de marcapaso. Cuando vos tenés un cable de marcapaso puesto, y el cable de marcapaso está puesto en el medio del campo. Entonces el impulso sale por el camino de tierra, agarra el camino de tierra más rápido, pero va por fuera de la autopista. Entonces el QRS Ah, es ancho por eso. ¿Se por eso es que entiende? por ahí tiene la imagen de bloqueo de rama izquierdo, ¿no? El Claro, marcapaso. exacto. El QRS de marcapasos de la punta del ventrículo derecho tiene morfología de rama izquierda porque la activación ventricular es similar al bloqueo de rama izquierda y se hace por conducción contigua de las fibras miocárdicas y no por el impulso que va por el autopista como normalmente va en el latido normal. ¿Te das cuenta? Es decir, el latido normal es un impulso eléctrico que baja por un sistema de cableado especializado que tiene velocidad de conducción rápida para que el impulso eléctrico llegue de manera simultánea, o lo más simultánea posible, a cada fibra de miocardio que hay acá. Entonces, la despolarización del ventrículo dura menos tiempo porque el impulso llega rápidamente a todos lados. ¿Sí? En las circunstancias en las cuales hay un bloqueo de rama, una estimulación de marcapaso o una taquicardia ventricular, el arranque del impulso eléctrico es en el medio del miocardio, por fuera de la autopista. Entonces, la despolarización tarda mucho más en ocurrir porque es por activación contigua de todas las fibras musculares. Eso lleva más tiempo, unos cuantos milisegundos más. ¿Se dan cuenta? Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué las taquicardias ventriculares tienen QRS ancho? Y es porque se originan en el músculo ventricular y no están en relación al sistema de conducción, que es por donde el impulso podría viajar rápido. ¿Se entiende?
Sí, pero... Más o menos. ¿Lo explicamos de nuevo? No, sí. ¿Se entiende bien? Va, yo por lo menos. Bueno, entonces, lo que yo quería explicar, que es un concepto aún más complejo, es que cuando viene nuestra taquicardia ventricular, es decir, nuestra taquicardia tiene un latido de acá, es un QRS ancho. Otro latido de acá es otro QRS ancho. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que pasa con las aurículas? Las aurículas siguen por su lado, como habíamos dicho recién. Y a veces pasa, de acuerdo al tiempo que haya entre cada QRS y donde ocurra la onda P, a veces pasa que un latido auricular se filtra por acá y conduce algo a los ventrículos. Entonces, depende cómo sea ese tiempo, nos puede provocar latidos de captura, que es cuando entre medio de la taquicardia ventricular se te mete un QRS que es angosto, ¿sí? Un QRS más angosto, ¿sí? O puede pasar que tengas lo que se llama fusión, es decir, que algunos latidos sinusales alcancen a despolarizar una parte del ventrículo, ¿sí? Desde acá, y el foco de la taquicardia, otra parte del ventrículo. Entonces te da complejos de fusión, que se llaman. Es decir, QRS que están formados por dos frentes de activación, el de la taquicardia y el del latido sinusal que penetró adecuadamente al ventrículo. ¿Se entiende? Sí. Esos son latidos de fusión y de captura. Déjenme que vamos a volver a la presentación. Muy bien. Y eso es lo que muestra este electro. Es decir, esa fusión y esa captura, que ahí les tenemos marcadas con F, ustedes fíjense B1, que acá es donde se ve bastante bien la activación auricular. Las flechitas rojas indican lugares en donde hay una onda P. Acá se ve bien, ¿ven? Acá también se ve bastante bien la onda P. Esta taquicardia ventricular no es una taquicardia muy rápida. Y fíjense, cada tanto ocurre que el latido sinusal captura y hay un QRS angosto metido entre medio de la taquicardia. Eso también es un criterio diagnóstico de taquicardia ventricular, porque solo cuando tenés una taquicardia ventricular te ocurre este fenómeno que se llama captura. Y lo otro que se ve es lo que se llama fusión. ¿Qué es la fusión? Y es lo intermedio entre el latido de la taquicardia y la captura. Es decir, es un QRS intermedio, no es igual a este, no es igual a este, pero es intermedio, en el cual se ve que hay latidos QRS que son de dos frentes de activación. Del frente que viene bajando desde la aurícula y por el sistema de conducción normal, y del frente que viene subiendo desde el foco de la taquicardia ventricular. Entonces, la presencia de latidos de captura y de fusión es algo que es patognomónico de las taquicardias ventriculares, es decir, que te confirma el diagnóstico, porque es una expresión más de que existe disociación entre las aurículas y los ventrículos. ¿Se entendió? Sí. Sí. Más o menos, más o menos. ¿Saben el tiempo que estuve yo para entender esto? Bueno, esto es muy finito, no lo vamos a mostrar. Bueno, la fusión, que hablábamos recién, es decir, el QRS basal del paciente es este, el QRS de la taquicardia es este, la fusión es un intermedio entre los dos. Perdón, pero estoy muerto de sueño. Hay cuestiones que tienen que ver con el eje de las taquicardias ventriculares, o cómo se comporta el QRS. La duración del QRS habitualmente es más de 140 milisegundos, pero ya más de 120 es taquicardia ventricular. Hay distintas morfologías de electrocardiogramas que nos pueden hacer. Hay un montón de algoritmos para diferenciar las distintas taquicardias ventriculares que puede, digamos, las taquicardias ventriculares de otras taquicardias del QRS ancho. Y lo importante, si ustedes ven un electro y ABR es positivo, eso es diagnóstico de taquicardia ventricular. Este electro se ve espantoso y no se pueden contar los cuadraditos, pero claramente es una taquicardia de QRS ancho, ¿ven?
Y fíjense, D1 es negativo, D2 es negativo, D3 es isodifásico, ABL es negativo, ABF es negativo. Y tiene lo que se llama concordancia negativa en las precordiales. Es decir, tiene todos los QRS negativos. Eso es muy propio de la TB. Pero lo más propio de las taquicardias ventriculares es esto. ABR es positivo. Eso nunca existe en latidos que no sean ventriculares. Es decir, todos tenemos ABR negativo en el electrocardiograma. Si ABR es positivo, con un QRS ancho, es TB, seguro. ¿Sí? Hay muy pocas circunstancias en las cuales podés tener ABR positivo. Una de ellas es en electros normales, cuando tenés el corazón a la derecha, cuando tenés dextrocardia o situs inversus. Es decir, gente que tiene el corazón al revés, básicamente. Eso sí pueden tener ABR positivo. No siempre lo tienen, pero lo pueden tener. O cuando están mal puestos los electrodos. Eso también hay que verlo, sí, exactamente. Esa es la causa más común de ABR positivo. Porque a todos nos pasa que ponemos un cable al revés, eso pasa siempre. Entonces, si ustedes tienen un electro que le ven ABR positivo, vuelvan a chequearlo, lo hacen de nuevo, y si ven que es un viejo hecho bolsa y tiene taquicardia QRS ancho, llamen a alguien. Y si ven que es un chiquito que parece sano, y que viene como con cara de que le están haciendo un certificado del colegio, hablen con un pediatra. Lo que se llama concordancia, en realidad es un criterio diagnóstico de taquicardias ventriculares, pero es algo muy común. Si ustedes tienen todos los QRS positivos en las precordiales, o como vimos en el electro de recién, todos los QRS negativos, en las precordiales es TB, casi seguro. Es decir, prácticamente no hay situación en la que no lo sea. Uy, qué mal que estamos, qué mal que estamos. ¿Cómo se ven los QRS? Vamos a borrar. Vamos a poner. Se corta, entonces por ahí no escuchamos si pregunta algo o no. Ah, perdón. Uy, se te cortó ahora, Nair. Sí, no, lo que ¿Había pregunté preguntado algo? es cómo se ve en B1 y en B6 un bloqueo de rama derecha. ¿Sí? Con RR. Claro, el bloqueo completo de rama derecha, ¿sí? En B1 se ve como, perdón que dibujo horrible, R, S, R', se ve así, ¿sí? El bloqueo de rama derecha. Sí. En B6, ¿cómo se ve el bloqueo de rama derecha? Normal. No, se ve lo que se llama S empastada, lo que se llama retardo en las fuerzas finales del QRS. Así se ve un bloqueo de rama derecha. O sea, miden habitualmente 3 cuadraditos, por lo menos, porque mide más de 0,12, ¿sí? Y tienen RSR' en V1 y S empastada en V6. Así se ve un bloqueo de rama derecha. Un bloqueo de rama izquierda, el de rama izquierda, se ve una R chiquita y una S profunda y se ve ancho, así, en B1. Y en B6 tienen una R así, ancha. Así se ve. Lo importante es que el bloqueo de rama izquierda se ve negativo en B1 y positivo en B6. ¿Sí? Un rama izquierda. Cuando vos tenés en B1 el QRS positivo y en B6 el QRS positivo, es lo que se llama concordancia positiva. Y eso es igual a TB. ¿Por qué? Porque no es un bloqueo de rama, ningún bloqueo de rama. ¿Entendés? Y también te puede pasar lo que se llama concordancia negativa,
que el QRS es negativo en B1 y es negativo en B6. Es decir, vos lo ves en B1 y parece un bloqueo de rama izquierda, pero cuando te vas a ver a B6, es negativo. Entonces eso es propio de la taquicardia ventricular. ¿Sí? Es simplemente para diferenciar lo que son taquicardias ventriculares de taquicardias supraventriculares con un bloqueo de rama. ¿Se dan cuenta? Si yo tengo un bloqueo de rama derecha, yo por ejemplo tengo un bloqueo de rama derecha en el electro. Yo. Horrible mi electro. Si yo tengo una taquicardia supraventricular, va a seguir teniendo bloqueo de rama derecha. Entonces me voy a presentar a la guardia con una taquicardia de QRS ancho. Mi electro va a mostrar en B1 RSR' y en B6 S empastada. Por más que mi frecuencia cardíaca sea 160. ¿Te das cuenta? En cambio, si yo tengo una taquicardia ventricular, voy a tener o concordancia positiva o concordancia negativa, es decir, voy a tener una taquicardia de QRS ancho que no va a tener morfología ni de bloqueo de rama derecha ni de bloqueo de rama izquierda. ¿Se entiende? Sí. Justamente porque las taquicardias ventriculares están por fuera del sistema de conducción y habitualmente el QRS no guarda relación morfológica con los bloqueos de rama, no es parecido a un bloqueo de rama, eso suele verse. ¿Sí? Sigo con lo mío. Entonces, fíjense esto. Vos acá podrías decir, che, esto tiene un bloqueo de rama derecha, porque en B1 se ve RSR', y más o menos. Pero te vas a B6 es esto, y es positiva, y no tiene S empastada, al contrario, tiene la R. Si vos me mostrás esto solo, yo te diría, puede ser un bloqueo de rama izquierda, ¿entendés? Es distinto como a ver, esto, bueno, este era el que estaba antes, este tiene concordancia negativa en las precordiales. Vamos a ir el de concordancia, este otro, por ejemplo. Acá hay una morfología que es más difícil de definir, pero en este electro es para mostrar la disociación ventrículo-auricular. Acá tiene QRS ancho, taquicardia de QRS ancho, y aquí están las ondas P, fíjense, marcadas por las rayitas negras. Entonces, claramente esas ondas P no tienen relación con los QRS, es decir, hay disociación ventrículo-auricular. Bueno, hubo unos criterios de Brugada que se llaman, que son muy complicados, que no se los voy a explicar ahora porque son para especialistas, y lo que se llaman taquicardias ventriculares idiopáticas son taquicardias que habitualmente ocurren digamos, en pacientes que no tienen cardiopatía estructural, y bueno, tienen esa particularidad. Son taquicardias que ocurren en corazones normales. Bueno, esto es un corte del corazón, que acá muestra una zona que habitualmente suele ser origen de estas taquicardias. Esto es el septum interventricular, esto del ventrículo izquierdo y el tracto de salida del ventrículo derecho, que es un sitio del cual suelen provenir esas taquicardias. ¿Preguntas hasta acá, chicas? No, ninguna, profe. No, profe. De acuerdo, esto también es muy fino y no busco que ustedes lo sepan, pero sepan que existe. Hay distintas localizaciones de taquicardias ventriculares de acuerdo a la morfología que vemos del electrocardiograma. Es decir, nosotros los especialistas en electrofisiología normalmente podemos saber si una taquicardia viene del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo, groseramente, de acuerdo a la morfología del QRS. Pero eso es un aprendizaje que lleva mucho tiempo y, bueno, me parece que no tiene mucho sentido. A ver qué tenemos. Espérenme, ¿qué tenía más acá? Porque esto era para... Bueno, vamos a ver estos electros. ¿Qué ven ahí? ¿Está sinusal o no está sinusal? Sí, está sinusal. Perfecto. ¿Se ve alguna arritmia? Tiene extrasístoles. Perfecto. Muy bien. ¿Se ven extrasístoles que tienen QRS ancho o QRS angosto?
anchos, o sea, son ventriculares. Son ventriculares, perfecto. Esas son extracíntoles ventriculares. Muy bien, perfecto. Esto es parte de un caso. A ver si le dimos algo. Bueno, estos son todos casos de extrasístoles ventriculares, así que todos los electros van a tener extrasístoles ventriculares. Este hombre tiene, fíjense el control de ritmo acá abajo. Acá el QRS es ancho, no se lo ve tan distinto del QRS normal, pero es ancho, ¿ven? Lo que pasa es que es de bajo voltaje, pero tiene bigeminia, sinusal, extrasístoles, sinusal, extrasístoles, sinusal, extrasístoles, ¿ven? Uno y uno. Eso es cuando el foco se vuelve loco. ¿Se entendió, no? Perdón. Sí, profe. Sí. Bueno, estos eran casos que lo habíamos hecho para la SAC con Alejandro. No, esto eran muchos artículos. Bueno, este es otro ejemplo, con la diferencia que fíjense, ¿qué tiene el QRS de base del paciente? Fíjense que está sinusal. Bloqueo de rama derecha. Bien ahí, perfecto. Y fíjense que el QRS de base, acá no se nota tanto, pero tiene S empastada en V6. En V6 tiene retardo en la parte final del QRS. Vamos a ver, miren, ¿qué es esto? Una taquicardia ventricular monomorfa. Perfecto, perfecto. Y fíjense, no estoy completamente seguro, pero fíjense acá, esto que se ve acá, Una P si ustedes impactada. agarran un papelito y le toman la distancia de este a este y de este a este, en una de esas este es el ritmo sinusal, es decir, la disociación ventrículo-auricular que se ve abajo. Fíjense que acá se ve mejor. Esto acá y esto acá. Es como que de base tiene una frecuencia auricular bajita, bien bradicárdico está. Esto era un paciente que le habíamos estimulado. Acá le estamos estimulando el ventrículo. Esto es para mostrar que el QRS durante, digamos, cuando estimulamos el ventrículo, puede simular una taquicardia ventricular. ¿Se dan cuenta? Porque ahí estamos estimulando, ven que tiene morfología rama izquierda, estamos estimulando el ventrículo derecho. Bueno, estas son cosas que vemos cuando hacemos las ablaciones con sistemas de mapeo. Es decir, en las ablaciones con sistemas de mapeo nosotros vamos al origen de la arritmia, en este caso es el tracto de salida del ventrículo derecho, y quemamos el lugar de donde proviene. A ver, espérenme. Déjenme ver si les puedo mostrar algo, aguántenme, porque se me acaba de ocurrir. A ver, ya me va a aparecer un mensaje acá, a ver si lo puedo ver. Denme un instante. ¿Dónde está el WhatsApp web de mi mujer? Bueno, no lo pude ver. ¿Me oyen bien? Sí, Sí, profe. Espérenme, no me voy a ningún lado, aguántenme. Ay, qué porquería. Para que me lo paso por... ¿Se ve mi pantalla ahí? sí, se ve. Esperen que me lo voy a compartir por AirDrop a esto, a ver si puedo. Porque lo tengo en el celular de un video que le mandé a un médico le hice una ablación
del cuñado de él. Aguántenme. Pero qué porquería, ¿qué es esto, che? Bueno, a ver. Les voy a poner, lo voy a hacer a la vieja usanza esto. Ustedes ven mi pantalla, ¿no? La pantalla de mi cara, ¿la ven bien? Sí, sí. Esto es un video que tiene una explicación que ya la van a escuchar, que es la que yo le di al médico. Oh, si le pego el botoncito. Para. Esta es una imagen de la aorta y el tracto de salida del ventrículo derecho. Y es un mapa de activación que lo ves en movimiento. Muestra que el punto de origen está en este sitio, que es en la cúspide aórtica derecha. Eso es una proyección en el plano anterior. Y acá tenemos lo mismo, el tracto de salida acá, cúspide aórtica derecha, visto en una proyección lateral izquierda. Y eso nos muestra el origen de la arritmia, lo que se llama el mapa de activación. Y salió realmente muy bien. Eso le mandé a un cardiólogo que me mandó su cuñado para que le hagamos una ablación. Tenía extrasístoles así como las que están viendo en mi pantalla, ¿no? No. ¿No? Ahí sí. A ver, espera. Ahora sí. Tenía extrasístoles como esas, como estas, así que estamos viendo acá. Y esto es el momento en el que le hacemos la ablación. Es decir, el paciente viene con bigeminia. Acá ablación on es cuando empezamos a quemar el foco de la arritmia después de haber hecho el mapa ese que les mostré, que muestra un sitio de origen. ¿Ves? Que la arritmia se origina en un punto. Y desde que empieza la ablación, deja de tener las extrasístoles y queda completamente curado, ya no tiene más extrasístoles. ¿Se dan cuenta? Eso es cuando ubicamos con el método, con el sistema de mapeo en el video que les mostré. Eso es lo que se llama un mapa de activación. Ustedes vieron que tenía como un origen y después había una propagación del impulso eléctrico hacia otras zonas del ventrículo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hacemos cuando hacemos la ablación. Buscamos el sitio más temprano de activación de la arritmia que estamos tratando y de esa manera lo quemamos. Seguro que van a tener oportunidades de presenciar ablaciones, me gustaría que algún día lo puedan hacer. Nosotros trabajamos habitualmente los lunes con Alejandro haciendo ablaciones comunes. Los miércoles hacemos estas ablaciones con sistema de mapeo, como la imagen que vieron recién. Y los viernes habitualmente trabajo yo solo, haciendo ablaciones yo solo, porque Alejandro está en el San Roque. Pero bueno, podemos llegar a vernos en algún momento. Eso pertenece a lo que se llaman taquicardias ventriculares idiopáticas. Es decir, ese caso que les mostré ahora y el caso ese que les mostré recién. En las taquicardias ventriculares isquémicas es un lío bárbaro. Pueden tener arritmias de todos puntos de orígenes, siempre relacionados a las zonas de cicatriz. En esos casos, habitualmente con la ablación no basta, es decir, habitualmente cuando tienen taquicardia les tenemos que poner desfibriladores porque normalmente tienen más de un circuito, entonces vos le podés eliminar un circuito con ablación, pero no les curas el problema porque siguen teniendo las cicatrices y pueden generar otros cortocircuitos. Entonces, normalmente hay que ponerles, por seguridad, hay que ponerles el desfibrilador. En los desfibriladores o en los Holter implantables, nosotros podemos registrar cosas como estas. Suponete, nosotros vemos una persona que tiene desmayos recurrentes. No saben qué les pasa, pero te vienen con el relato que están de golpe bien y que súbitamente tienen pérdidas de conocimiento. Habitualmente cuando a una persona le pasa eso,
digamos, normalmente las pérdidas de conocimiento terminan, digamos, invalidando bastante. Es decir, la persona que tiene pérdidas de conocimiento con frecuencia empiezan a ponerse muy paranoicos, se sienten muy mal. Y si vos no le das una respuesta, bueno, a veces lo único que terminás logrando es que terminen viendo a otra gente y les hagan de nuevo los mismos estudios que le hiciste vos, y por ahí algún iluminado les invente un diagnóstico y los empieza a tratar para algo que no es. Y en algunos casos, depende de las características de los desmayos, depende de la evaluación, depende de un montón de cosas, nosotros podemos poner un registrador de eventos implantable. El registrador de eventos tiene el tamaño de una gomita de borrar Pelican, esa que viene de 2 colores, azulcita y rojita, ¿viste? Así. Tiene esa formita y va puesto acá, metido debajo de la piel. Vos lo implantas con una incisión muy pequeña. Ustedes ya lo vieron con Ale, me parece, eso lo vieron conmigo, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que el holter implantable te permite observar el ritmo del corazón de manera permanente durante un periodo que puede ser hasta de varios años, 2, 3 años. Entonces se lo dejas puesto al paciente. El paciente tiene un desmayo y vos ves qué le pasó al corazón. Si le pasó esto que estás viendo acá, significa que tiene una taquicardia ventricular y que posiblemente le tengas que estudiar de otra manera, ponerle medicación y hasta ponerle un cardiodefibrilador, porque si el corazón se le acelera a 273 latidos por minuto, y seguro que se va a desmayar. Es decir, eso sin duda es que le va a pasar. El estudio electrofisiológico es lo que se llama evaluación invasiva de la actividad eléctrica del corazón, que en este caso, en el caso de las arritmias ventriculares, se utiliza para estratificación de riesgo y tratamiento de las arritmias. Esto que les contaba recién, es decir, yo tengo un paciente con sospecha y le hago un estudio electrofisiológico. Esta no es nuestra sala, esta era la sala de cateterismo del hospital donde trabajaba Alejandro en España. Y este es un sistema que prácticamente no lo usan, que es un sistema de movimiento magnético de los catéteres, que, bueno, es para hacer facha, no sirve para nada. Estos son los catéteres diagnósticos que nosotros ponemos adentro por punción venosa, es decir, al paciente normalmente le ponemos los catéteres por una punción en una vena femoral, y con ese catéter, con esa puntita metálica que tiene el catéter, registramos actividades eléctricas en el corazón que nos dan lo que se llama el electrograma. Este es el electrograma del haz de His, por ejemplo, que tiene un componente auricular que coincide con la onda P del electrocardiograma, un componente ventricular que coincide con el QRS, y un componente al medio que es el impulso pasando por el haz de His. Es decir, nosotros ese catéter lo hemos puesto apoyado en el haz de His. Este es un estudio que además utiliza un sistema de mapeo en el cual quedan representados nuestros catéteres en una imagen 3D. Y bueno, ese sistema de mapeo utiliza unos parches, que son unos parches de referencia por fuera del tórax. Y bueno, a veces hacemos estimulación del corazón para inducir estas arritmias, como yo les decía. A ver, vamos a ver. Esto es muy complicado. No nos vamos a meter con esto. Un caso clínico, varón 54 años, síncope. Hipertenso, diabético, no insulino requiriente, dislipémico, fumador. Tiene un infarto desde hace varios años como antecedente. Síncope de perfil cardiogénico. ¿Qué le llamamos síncope de perfil cardiogénico? Cuando ustedes evalúan a una persona que pierde conocimiento, el preguntarle un par de cositas sobre cómo se desmaya es muy importante para saber si nos tenemos que preocupar por cosas serias del corazón o nos podemos pensar que es una baja de presión y un desmayo benévolo. El desmayo por baja presión habitualmente siempre viene con descompostura, es decir, la persona se siente mal, se siente floja, puede tener ganas de vomitar, se transpira, se pone pálida y tiene toda una serie de anuncios antes de perder el conocimiento. La pérdida de conocimiento siempre es muy breve. Cuando la persona está acostada,
ustedes la ven y está pálida y transpirada, y se recuperan rápidamente, y les levantás la pierna y andan perfectamente bien. La persona que tiene un síncope por una arritmia, que tiene una pérdida de conocimiento por una arritmia, no tiene ningún anuncio de eso. Se le apaga la luz, se cae directo, ¡tuc!, al piso. Y puede pasar que el desmayo sea muy breve. Es decir, si yo tengo una fibrilación ventricular que me dura 15 segundos, me caigo al piso y prácticamente cuando me están yendo a buscar al piso me despierto. ¿Sí? Y eso puede provocar, digamos, mientras más súbito es el síncope, mientras menos anuncio tiene, más peligroso es. Es decir, más sospechoso de arritmia. Entre los cardiólogos decimos síncope de perfil cardiogénico, es decir, cuando es un desmayo que no tiene anuncios, digamos, que no, digamos, a lo sumo sentís una palpitación y un mareo y te caes al piso, ¿entendés? Bueno, este paciente se desmayó y lo encontraron con esta taquicardia. Fíjense, parece una TV, ¿no? Sí. Y fíjense que acá, en realidad, acá se ven las ondas P. Acá están disociadas. Se ven las ondas P. Las ondas P van por cualquier lado, ¿ven? En esta derivación se nota mucho. Esto es al revertir la arritmia. Tiene como un bloqueo incompleto de rama izquierda, digamos. Y bueno, son pacientes que después cuando los estudias tienen taquicardias ventriculares, que algunas veces le podés hacer ablación, y bueno, y la mayoría de las veces necesitan un desfibrilador. Bueno, acá está el caso y se terminó la cosa. Bueno, chicas, ¿preguntas? No, ninguna, profe. Perdón por hacerlas esperar tanto. Yo sé que se pudrieron de mí, me deben haber criticado, me deben haber sacado el cuero, estoy seguro de eso. Un montón. No, pero te juro, estoy mal informáticamente. El martes estuve en una clase de los chicos de tercer año de medicina y me pasó lo mismo. Tuve que cambiar de computadora y zafé, pero empecé 10 minutos tarde también, viste, un desastre. Che, bueno, espero que les haya clarificado un poco el pensamiento y no que les haya enredado la cabeza. Y como consuelo, debo decirles que las arritmias no se aprenden de una sola vuelta. Tenés que hacer muchas vueltas para aprender las arritmias. Se lo digo por experiencia personal. Yo terminé mi residencia de cardiología y les puedo decir que no sabía lo que debe saber un cardiólogo de arritmias, porque no tuve quien me enseñe, básicamente. En la época que yo estuve en el hospital de residente no había especialista en arritmias y realmente era aprender lo que sea, ¿viste? Y llegué a Canadá, que es donde me formé en arritmias, y realmente ahí me di cuenta que no sabía nada de arritmias, nada, nada, nada. Por suerte me agarraron jefes buenitos y me dieron buenas cosas para estudiar, me dieron buenas clases, me transmitieron muy bien su experiencia y rápidamente me pude poner a tiro, pero realmente fue increíble lo poco que sabía de arritmias y de marcapasos cuando terminé mi residencia de cardiología. Realmente es así. Las arritmias se aprenden en varias vueltas. Es la forma en que funciona. Así que si no les queda algo, no se preocupen, ya entrará. Esto es cuestión de repetición y de experiencia, sobre todo de experiencia. Lo que sí tienen que lograr ustedes cuando ejerzan su práctica profesional es, digamos, embarcarse en planes de educación médica continua, digamos. Es decir, que ustedes permanentemente tengan contacto digamos, para ir refinando los conocimientos en arritmias, que pueden llegarse a niveles espectaculares. Es decir, realmente es muy importante. Y un lugar lindo para aprender electro es la sala de electrofisiología, porque ahí la aprendemos in situ y con pruebas, porque no andamos inventando diagnósticos, los diagnósticos son certeros porque estamos con los catéteres adentro y sabemos qué es lo que estamos viendo. Entonces, habitualmente eso es lo que permite aprender bien, certeramente, la electrocardiografía, porque hay un montón de guitarreros de la electrocardiografía que por suerte cada vez hay menos, porque cada vez
cada vez se puede guitarrear menos en medicina, que mal enseñan la electrocardiografía. De eso estaba lleno cuando yo me recibí de médico, estaba lleno de eso. Pero bueno, la verdad es que la especialidad de la interpretación electrocardiográfica es apasionante e interminable. Usted puede saber muchas cosas con el electrocardiograma y es realmente muy lindo ir sacándole el jugo cada año más. Es así la cosa. Bueno, sí, ¿qué le ojalá sigue a nosotros ustedes? ¿Eh? ojalá podamos volver, digo, pronto, que a lo que nos dijeron en agosto ya volvíamos, eh, para poder aprovechar, digamos, estos 5 meses que nos quedan, por decirlo así, de la carrera, porque Sí. nos queda Mira, poco. Poder... eso la verdad es que está bueno, lo van a tener que aceitar bien. Ojalá que podamos volver todas a las actividades más normales en agosto. Que los chicos vuelvan al cole, por favor. Eso Lo tiene mismo que digo. pasar. Sí, 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 totalmente. Yo tengo 5 y la verdad es que está bravo. Tengo 2 universitarios, ¿no? Pero de todas formas ya quiero que vayan al cole todo. Eh, pero la verdad es que sí, sí, la práctica es fundamental. Es fundamental. En ciertos aspectos, a veces los paradigmas modernos de la formación profesional en profesionales de la salud están atentando contra el electrocardiograma, porque el electrocardiograma es práctica, 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 práctica. Y la práctica se debe hacer en el momento que hay que hacerla, y no después. Y los métodos de estudio actuales le permiten al estudiante guardar para después. Te pongo el ejemplo. Las clases Zoom del IUCBC para los chicos de medicina se graban y los chicos después las pueden ver. Seguro que ustedes también. Sí. Y los chicos muchas veces están en babia en la clase y no prestan atención y después van y revisan la clase cuando tienen interés, cuando les surge el interés. Pero al final en la práctica no lo terminan haciendo nunca. Entonces tienen un montón de archivos guardados con clases que están ahí, pero que nunca les prestaron atención y nunca las volvieron a ver. Que es la enorme diferencia que hay en la formación de los millennials en comparación a la gente que se formó en mi época. Es decir, si yo tenía que hacer una monografía para la facultad, me tenía que juntar con los 6 compañeros que hacemos la monografía en la biblioteca de la Facultad de Medicina, meter la nariz en los libros y pasarnos 1 o 2 tardes enteras revisando un montón de libros o revistas para hacer una monografía maldita. Hoy los chicos la hacen por Google Drive, googleando todos los resultados y copiando y pegando. ¿Entendés? Es increíble la diferencia. Y esa facilidad de obtención de la información lleva a que el alumno en general no tenga la urgencia por el conocimiento. Sí. Porque podés adquirir, digamos, podés acceder a la información en todo momento, pero la información no es conocimiento. El conocimiento solo surge de la práctica, del machacar y del ir y volver. Si vos no vas y volvés y pensás que solamente es un camino de ida y que cuando te haga falta te vas a meter en Google y vas a saber lo que querés saber, estás mal, porque como profesional vas a fracasar, porque en el momento que necesites exponer tu conocimiento ante la situación práctica, no lo vas a poder hacer. Ese es un poco el tema. Sí, a mí es lo que principalmente en mi caso personal es lo que más lamento, digamos, de todo esto que nos toca pasar, digamos. Yo sí, al no vivir en la ciudad y al vivir, sí. digamos, tan lejos, digamos, mi idea no es quedarme a trabajar en Córdoba porque tengo mi vida, mi familia acá en mi pueblo y la idea es brindar otro servicio, digamos, que no hay justamente acá. Y creo que la práctica es fundamental, porque si no yo acá a lo mejor vengo y me encuentro sola, sin saber qué hacer, y bueno, y creo que cuando tuvimos la materia que se llamaba urgencias médicas, se lo planteé al profe,
también por una cuestión de que yo es como que me siento que tengo que saber un poco más, también por la Sí, edad, porque y tampoco tengo 20 años. eso le pasa a los profesionales de la salud, a todos. Es decir, no es lo mismo estar de médico en Córdoba, en el hospital privado, que estar de médico solo en algún otro lugar. Tenés mucho más demanda en los lugares en donde está más solo. Esa es una realidad. Yo levanto un teléfono y tengo el especialista que necesite inmediatamente en el hospital privado, ¿entendés? Y estamos muy mal acostumbrados a eso. De hecho, vos ves cómo trabaja un cardiólogo de cualquier pueblo del interior y lo llaman por todo, tienen que hacerse cargo de un montón de cosas, es mucho más demandante la actividad. En ese sentido, eso te va a pasar a vos también, pero la realidad es que las comunicaciones te tienen que dejar buenos referentes de la gente que te ha formado, es decir, yo tengo un montón de médicos y otros profesionales del interior que me vienen mandando electros por WhatsApp de mira que tengo, mira que tengo, mira que tengo. Y eso a mí me viene bien porque por ahí me derivan pacientes para ablación, ¿viste? Es una situación de mutua conveniencia, ¿entendés? Y en ese sentido, las comunicaciones hoy en día, en ese sentido, ayudan un montón, ¿viste? Es decir, hoy en día se puede hacer telemedicina de una manera espectacular. Eh, pero sí, estaría bueno que volvamos rápido a las prácticas. Y lo otro es que nunca, nunca te alcanza con el cursado universitario para tener la experiencia y idoneidad que vos necesitas para ejercer cualquier profesión. Por eso los médicos necesitamos, después de 6 años de medicina, 5 años de residencia para hacer la especialidad que hagamos. Y realmente siempre hace falta un periodo de práctica que sea proporcional a los años que se ha estudiado. Es decir, y la facultad, si bien te forma en un montón de cosas, te larga crudo en muchas otras cosas, ¿viste? Eso nos ha pasado a todos, ¿viste? Es una realidad. Sí, totalmente. Chicas, bueno, les mando un gran saludo Bueno, y profe. bueno, nos veremos en algún momento. Bueno, Bueno, profe, profe, muchísimas gracias. muchas Bueno, gracias. y si quieren que practiquemos más electro, nos podemos juntar por esta vía en cualquier momento, no hay ninguna historia. Eso eh, ya, ya vamos a ver si las podemos incorporar en algo. Yo estoy viendo si organizo talleres de electrocardiografía con los residentes de cardiología del privado. Eh, por ahí, si hacemos algo por Zoom, en una de esas ustedes se pueden unir para ver cómo discutimos los casos de electro y aportar lo que tengan ganas de aportar. Eh, Mira, Pablo Pagonza, siendo enfermero que tenía experiencia en ergometrías, eh, no me acuerdo en qué año fue, pero salió tercero en el examen de electrocardiografía de todos los residentes. O sea, como entre 25 personas salió tercero. Eh, y no era médico, pero sabía un montón de electro. Así que es realmente, esto es práctica, 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 práctica. Es así la cosa. Y es un método que nunca va a morir, el electrocardiograma. Nunca va a morir. Porque hay un montón de métodos médicos que desaparecen y, digamos, métodos diagnósticos que se dejan de utilizar, pero la base electrocardiográfica nunca va a dejar de utilizarse. Es así. Bueno, profe, usted avisa entonces. Aviso, si las puedo incorporar, las Totalmente. incorporo, le digo a Siempre van a seguir Alejandro, surgiendo con cosas Alejandro estamos nuevas, en así todo que eso, así que ya haremos lo que se pueda hacer. ¿Eh? Alejandro está un poco en otra porque mañana lo operan al padre, tiene un tumor en el riñón, que no saben muy bien qué es, pero lo van a operar mañana, entonces él estaba, por eso yo no pude comunicarme con él a tiempo para entrar a la clase. Así que, bueno, ya nos veremos la próxima. bueno, Bueno, profe, profe, muchas gracias. que ande Chao, bien.